Bendiciones en Cristo, espero que estén muy bien, tal como se los prometí a mis hermanos que han estado participando en nuestros grupos o nuestras reuniones de los domingos a las 5. Aquí tenemos el estudio de la semana pasada y vamos a estudiar las características de la palabra de Dios, específicamente en el contexto de Hebreos capítulo 4 del 12 al 13. Entonces, vamos a comenzar diciéndoles que en el contexto de lo que habíamos dicho es que se había planteado que para que no caigamos en semejante ejemplo de desobediencia deberíamos procurar entrar al reposo de Dios. De eso habíamos hablado la semana pasada y justamente dice, procuremos pues entrar en su reposo para que no caigamos en semejante ejemplo de desobediencia. Y luego va a conectar esa idea de no caer en semejante ejemplo de desobediencia con las características de la palabra de Dios. ¿Quién se va a encargar de sacarnos a nosotros como un ejemplo de desobediencia? Bueno, la misma palabra de Dios. Por eso él va a decir, porque, conectando esta idea con lo que se ha dicho anteriormente, porque la palabra de Dios es, primera característica, es viva. En el griego es un participio, quiere decir es viviente. Tiene acción, es viviente. La palabra de Dios es viviente. Implica una característica de la palabra, pero no una característica cualquiera. No es lo mismo decir es viva como adjetivo a decir es viviente, porque le da mucho más dramatismo a la cualidad, le da más activismo a la cualidad, por decir algo. Entonces, ahí lo que quiere decir es la palabra de Dios es viviente. Esto está conectado con las mismas palabras de Cristo. Mis palabras son espíritu y son vida. La palabra de Dios tiene, hermanos, tiene esta cualidad increíble. A diferencia de cualquier libro, es muy fácil de determinarlo, ¿no? Cuando uno agarra una revista, un libro secular, cualquier otro libro, y lo lee, y uno está familiarizado con la lectura, y de repente agarra la Biblia y comienza a leerla, uno se da cuenta que la Biblia es completamente distinta, que la Biblia no es un libro común y corriente, que la Biblia no es simplemente un mero libro o una colección de libros. De eso hay hasta una anécdota de uno de los hombres que dirigió el ejército en la Revolución Francesa, el general Napoleón Bonaparte. Este hombre, acostumbrado a leer todo tipo de literatura, llegó un momento en que leyó la Biblia, y después de leer la Biblia, él dijo las siguientes palabras: la Biblia no es un mero libro, la Biblia no es un libro común y corriente, sino una criatura viviente. Mira cómo lo ve, una criatura viviente que tiene un poder único de convencer a todos los que se le oponen. Es muy probable que haya llegado Napoleón Bonaparte con la idea de contradecir, de oponerse a lo que estaba escrito en la Biblia, pero a medida que leyó se dio cuenta que hay un poder único en la palabra de Dios, y es que es como una criatura viviente, y que no solamente es una criatura viviente, sino que tiene un poder único de convencer a los que se le oponen. Increíble. Hay mucha gente de conversión. George McDowell fue uno de esos que escribió el libro Evidencias que demandan un veredicto, y más que un carpintero, contradiciendo la veracidad histórica de la Biblia, la veracidad histórica de Jesús, se puso a investigar y concluyó que hay un veredicto. Hay evidencia que exige un veredicto, y la evidencia es el Jesús histórico. La evidencia es el testimonio de la Escritura, de la palabra de Dios. Y ahora es un gran exponente y predicador, y tenemos esos libros por ahí de George McDowell. ¡Qué increíble! La palabra de Dios es maravillosa, tiene un poder increíble, tiene un poder maravilloso. Entonces, cuando nosotros entendemos esta primera cualidad y entendemos que tiene este poder maravilloso de que es viviente, como lo veía Napoleón Bonaparte, deberíamos nosotros entender que no es cualquier libro, no es un mero libro. Es que hay vida en ella, hay vida en su contenido, y eso lo tenemos que comprender. La segunda cosa que se dice aquí es viva, pero se dice y eficaz. La palabra eficaz viene de la palabra energía, es decir, lo que quiere decir es que es energética, que es activa, que es operativa, que es poderosa. Muchas Biblias lo traducen así, que es poderosa. Y sí, por supuesto que sí. La palabra de Dios, una manera de demostrar que es viviente es que ella es operativa, ella es energética, ella es activa, ella fortalece a los cristianos, y ella es poder de Dios para los inconversos.
Por eso dice, no me avergüenzo, dice Pablo, Romanos 1:16, del Evangelio. El Evangelio es la palabra de Dios, porque es poder de Dios, poder de Dios, poder que viene de Dios, poder que se origina en Dios para salvación. Mira, produce la salvación al judío primeramente y también al griego. El Evangelio es poderoso, es activo, es operativo. Cuando la palabra de Dios se predica, cuando la palabra de Dios se expone, hay una fuerza operativa en el ambiente que va afectando a las personas. A los cristianos los fortalece, los edifica, los anima, los pone bajo convicción de pecado si están en pecado, los señala, puntualiza algunas cosas de ellos, y a los inconversos también los pone bajo convicción, y estas personas vienen a convicción de pecado, a arrepentimiento, porque la palabra de Dios tiene esa propiedad. Y no podemos menospreciar ni una parte de la Biblia, ni una sola parte de la Biblia. Se cuenta de una hermana cuyo esposo era un filósofo, un intelectual, y esta hermana luchó mucho para convencer a su esposo a que la acompañara, que era inconverso, la acompañara a la iglesia. El esposo era renuente, no quería nada de esto. Sin embargo, de tanto insistirle, un día la hermana logra convencer a su esposo a que le acompañe a la iglesia. Para sorpresa, la hermana deseaba que ese día el pastor predicara su mejor sermón. Pero ¿saben una cosa? No fue así. Pasó que el pastor, cuando llegó allí, solamente se dedicó a leer. Y leyó en Génesis 5, donde hay una lista de personas que murieron, y su lectura iba más o menos así. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Génesis 5:17. Y fueron todos los días de Mahalaleel 895 años y murió. Génesis 5:20. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Génesis 5:27. Fueron pues los días de Matusalén 969 años y murió. Y fueron Génesis 5:31, y fueron todos los días de Lamec 770 años y murió. Génesis 7:21, y murió. Bueno, hasta ahí creo que había llegado. Y cuando este hombre se puso a escuchar esto, la hermana estaba preocupada. Oye, este pastor, ¿cómo se le ocurre traer una porción de la Biblia? Ni siquiera escoge una lectura evangelística, Juan 3:16 o cualquier otro pasaje de la Biblia, pero se le ocurrió leer Génesis 5 que no tiene ningún contenido evangelístico. Y dudaba del poder de la palabra de Dios, dudaba de la eficacia de la palabra de Dios. Se le olvidó que la palabra de Dios es viviente. Cuando de repente el pastor termina de leer la lectura, la hermana un poco molesta, incómoda, porque le había costado mucho traer a su esposo a la iglesia para que viniera a escuchar esa porción de la escritura que no era ni siquiera evangelística. Pero ahí el hombre empezó a llorar y hizo su razonamiento filosófico y dijo: oye, aquí se ha dado una lista de personas. Pasó llorando al frente y dijo: aquí se ha dado una lista de personas que vivieron muchos más años de lo que yo voy a vivir. Pero no importa qué tan lejos llegues en la vida, no importa qué tanto vivas, como ese Matusalén que vivió 969 años, el que más vivió, pero todos tienen una realidad en común: todos murieron. Y si ellos murieron, no va a ser yo no voy a ser la excepción. Yo necesito tener seguridad en mi vida porque me acabo de enfrentar a la realidad de la muerte y yo no voy a vivir como Matusalén. No sé en qué momento vaya a morir, eso es algo incierto. Y el hombre se arrepintió. Esa es la eficacia que tiene la palabra de Dios. Ese es el poder de la palabra de Dios. Por muy insignificantes que nosotros veamos un pasaje o una porción de la escritura, el Espíritu de Dios puede usar eso. Nosotros sabemos que a veces muchos de ustedes que quizás están escuchando el mensaje son el producto de personas que están en los barrios predicando. Muchas veces esas personas no son sabios, como dice Pablo en Corintios. No son sabios muchos de ustedes, no son personas filosóficas, no son personas que tienen cultura, que tienen academia, que son teólogos, que tienen conocimiento bíblico. Muchas veces no saben hablar. A veces dicen, para decir Señor, dicen Señor. Para decir Evangelio, dicen Evangelio. Para decir no sé, cualquier cosa, no saben ni hablar. Misericordia, yo conocí a uno que en vez de decir misericordia decía misericordia. Muchas veces no pueden ni siquiera, no están familiarizados con el vocabulario profundo de la Biblia, como decir circuncisión, concupiscencia. Esos términos son difíciles para una persona que no es estudiada. Sin embargo, esas personas se meten en los barrios, en nuestras comunidades, a predicar la palabra de Dios, muchas veces sin apariencia física, y ahí el Espíritu de Dios sigue obrando a través de la palabra de Dios, convirtiendo
a cientos y miles de personas. Todos los días, a cada minuto, a cada segundo, se convierten en personas por el poder de la palabra de Dios que es expuesta. Porque lo que quiero decirles es que la eficacia de la palabra de Dios, la eficacia, el poder operativo de la palabra de Dios no radica en el intelectualismo que tenga un predicador, en la capacidad intelectual que tenga un predicador, no radica en la inteligencia de un predicador, no radica en el don del predicador, radica en el mismo contenido de la palabra de Dios y en la cualidad que ella tiene, que es eficaz, que es poder de Dios para salvación. No radica en cuán preparado esté el predicador, aunque es necesario prepararse, no estamos negando eso. Es necesario que los pastores cada vez se capaciten más, no estamos negando eso. Pero no podemos creer que la gente se convence al evangelio porque yo soy muy buen predicador, porque yo soy un buen pastor, porque yo soy un excelente maestro de la palabra de Dios, porque yo conozco el hebreo, el arameo y el griego, porque yo estudié teología. No, señores, porque yo sé hacer un bosquejo. No. A veces las ideas son tan regadas en esos predicadores de calle, esos predicadores itinerantes, y la palabra de Dios sigue trayendo convicción de pecado a muchas personas y la gente sigue arrepintiéndose. La eficacia de la palabra de Dios. En tercer lugar, el autor nos va a decir que ella es más cortante que toda espada de dos filos. A veces nosotros pensamos que esa idea de cortante, más cortante que toda espada de doble filo, se refiere a que corta para allá, a los que me están escuchando, y corta para acá, el que está predicando. En realidad, no negamos que la palabra de Dios afecte a todos. Ya sea que tú seas un predicador y estés exponiendo la palabra de Dios, ella tiene que decirte algo. Y tiene que reprenderte en algo, porque la palabra tiene ese poder. Pero, y también a los que escuchan, eso no lo estamos negando. El poder universal de la palabra de Dios. Pero eso no es lo que quiere decir el pasaje. Ahí se usa una conjunción, se usa una conjunción que puede ser exegética, que dice así, ¿cuáles son los dos filos de esa espada? ¿Cómo es que es más cortante que espada de doble filo? El primer filo es que penetra hasta lo más recóndito. Cuando dice que penetra hasta lo más recóndito, en el texto lo que dice aquí dice, y ahí dice y, ese y puede también significar, es decir, que va a explicar lo anterior, en el griego, que es lo que se llama exegético, explica. Es decir, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Esa es la primera característica o el primer filo de esa palabra de Dios, que es como espada de doble filo. ¿Saben por qué? Cuando dice que parte el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, lo que quiere decir es que todo lo que encuentre a su paso no va a ser un obstáculo para ella. Ella va a penetrar y pretende llegar hasta lo más profundo, y va a llegar a lo más profundo, va a llegar a lo más recóndito de nosotros, a la parte más escondida de nosotros. Ahí va a llegar. Cuando usa la figura del alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, simplemente lo que quiere decir es que no hay nada que obstaculice la penetración aguda y profunda de la palabra de Dios, pero ella va a llegar hasta lo más recóndito. Ella va a llegar hasta lo más escondido de nosotros. Ella va a llegar hasta ahí, hasta ese pequeño huequito donde nosotros escondemos nuestras cosas. Hasta ahí va a llegar ella. Ahí va a llegar, porque nosotros escondemos muchas cositas adentro. Ahí va a llegar ella. Y el segundo filo es que discierne lo que hay en el corazón. Es como que si tuviera unos anteojos o unos ojos y pudiera ver exactamente aquello que escondemos ahí en ese pedacito de lugar, en nuestro corazón, que escondemos esas cositas. La palabra de Dios va a llegar hasta allí y va con un par de ojos. Estoy tratando de ilustrar, discernir, tiene la idea de poder ver, de poder entender y comprender. Ve que por eso es que es viviente, porque es inteligente la palabra de Dios. Ella entra y puede como leer lo que hay dentro, ver lo que hay adentro, revisar lo que tengo escondido. Y ahí dice aquí, y discierne los pensamientos. Número 1, ¿qué encuentra ella en el corazón? Pensamientos, o en nuestra mente. Penetra y encuentra qué hay ahí, qué exactamente estamos pensando, qué exactamente está en nuestra mente, qué exactamente pensamos nosotros, planeamos. Ella lo sabe. Y también las intenciones del corazón. Cuando hablas de la intención del corazón, hablas de nuestras acciones, de nuestra planificación, de lo que procuramos hacer. La palabra de Dios llega allí y puede ver exactamente
¿Qué es lo que pienso y cuál es mi intención? ¿Cómo está mi corazón? Encuentra todo lo que hay en mi corazón. En ese pequeño lugar donde yo trato de esconderme, ella, si hay tuétano, si hay coyunturas que obstaculicen allí, ella va a penetrar. Y no es literal, obviamente, es metafórico todo esto, pero ella va a llegar allí y ahí va a encontrar mis pensamientos y ahí va a encontrarse con las intenciones de mi corazón. Y no se va a quedar allí, sino que ahora ella va a revelarla, va a sacar lo que encontró allí, mis pensamientos, mis intenciones. La palabra de Dios tiene esta cuarta característica, es reveladora, saca a la luz, y eso lo dice el versículo 13, si no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Se expone la palabra de Dios, se puede ver todo lo que hay allí. Todo lo creado puede ella discernir todo lo que hay allí, encontrar todo lo que está allí, y se manifiesta todo lo que está allí. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra de Dios revela. Yo siempre he dicho que hay 5 P que revelan el verdadero rostro y la verdadera intención y los pensamientos de una persona y lo que una persona realmente es. En primer lugar, si usted quiere conocer a una persona, relaciónese con sus parientes. Los parientes son los que mejor conocen a una persona y pueden saber sus defectos y sus virtudes y pueden dar fe y testimonio de quién es esa persona. Por mucho que presente un rostro distinto, nuestros parientes saben exactamente quiénes somos. La segunda P es la prosperidad. Basta que una persona prospere para cambiar. Y decimos, oh, cambió después que prosperó. No. Él era así, solo que la prosperidad sirvió como un instrumento revelador de lo que realmente la persona es. La tercera P es la posición de poder. Cuando tenemos una posición de poder, muchas veces llegamos de empleados en una empresa, somos normales, hablamos con todo el mundo, y después que tenemos una posición de poder, nos volvemos así tiránicos muchas veces. Y decimos, oh, cambió desde que tiene una posición de poder. No, señores, era así. La posición de poder sacó a la luz lo que la persona es. La cuarta P es la prueba. ¿Quieren saber si alguien realmente es genuino? Bueno, esperen que atraviese la prueba. La prueba saca el verdadero jugo de nosotros. ¿Quieres saber si una naranja es dulce o es agria? Exprímela, pon la prueba, pruébala y te darás cuenta que la naranja o es agria o es dulce, pero después que la pruebas, después que la pases por la prensa. De eso habló Jesús en la parábola del sembrador, que una semilla cae en cierto terreno y entonces cuando viene la prueba, ahoga la semilla. Ya la persona no cree, la persona ya se aparta. Y eso es cierto. La prueba es un instrumento revelador que saca la genuinidad de nosotros, quiénes somos. Y la quinta, y no la menos importante, es la P de la palabra de Dios. Son 5 P's. Parientes, prosperidad, posición de poder, prueba y la palabra de Dios. La palabra de Dios es la mejor de todas estas. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Todo lo que encuentra a su paso lo atraviesa y llega hasta lo más escondido de nosotros, hasta lo más recóndito, hasta lo más profundo de nosotros. Y va discerniendo y mirando todo lo que hay allí, pensamientos e intenciones de mi corazón, ahí. Pero no se queda allí. Ella se encarga de sacarlo a la luz. Ella se encarga de revelar quiénes somos. Esto me hace acordar de cuando yo estaba de pastor en otra iglesia y muchas veces venían personas que nunca habían estado en una iglesia y por primera vez visitaban nuestra iglesia y después de predicar se me acercaban y me decían, señor Winston, ¿cómo supo usted mi vida? Porque usted aquí, llorando, ¿no? Muchos de ellos, porque yo aquí vine y no lo conozco a usted, alguien me trajo y mire, usted me acaba de desnudar, usted sacó a la luz y retrató toda mi vida pasada y actual. ¿Cómo le hace? Decía alguien por ahí, ese señor sí que es chismoso, ¿verdad? Pero no se trata de eso. Se trata del poder que tiene la palabra de Dios, que es viva, es viviente, es eficaz, operativa, activa, tiene fuerza, es más cortante que toda espada de doble filo, penetra hasta lo más escondido de nosotros, hasta lo más recóndito, hasta lo más profundo, discierne lo que hay ahí, ya sea
pensamientos, o sea, intenciones de nuestros corazones, y saca a la luz todo esto. Utiliza a los predicadores. Cuando predicamos nosotros y ponemos la palabra de Dios, este fenómeno ocurre muchas veces, y muy a menudo. La palabra de Dios es reveladora. Pero no solamente es reveladora. Dice, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. De alguna manera nos está diciendo, la palabra de Dios nos pone bajo convicción de juicio. Recuerden lo que Cristo dijo. Dijo, en el día del juicio yo no les juzgo, sino la palabra que ustedes han escuchado, las palabras que les he hablado. La palabra de Dios es el instrumento de juicio que Dios utiliza. Nadie puede negar que la palabra de Dios nos ha puesto bajo convicción. Vean la conexión de todo lo que hemos dicho de la palabra de Dios con el versículo 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. La palabra de Dios, que le ha dado mucha importancia, y esto el autor está describiendo la palabra de Dios en estos términos para enfatizar el llamado que viene haciendo. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas el corazón, no endurezcas tu corazón, porque nos ha dicho que contrastando a Cristo y a los ángeles, al Hijo y a los ángeles, en el capítulo 1 y el capítulo 2 específicamente en el 2.2, nos va a decir que si los ángeles, siendo inferior a Cristo, en el contexto del capítulo 1 y 2, siendo inferior a Cristo, siendo ellos inferiores a Cristo, porque de ellos no se ha dicho ciertas cosas que se dijeron del Hijo, pero sin embargo cuando los ángeles entregaron la palabra de Dios y les desobedecieron a los ángeles, esa gente que desobedeció a los ángeles, que eran inferiores al Hijo, que eran inferiores a Cristo, recibió justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros de una más justa retribución si nosotros descuidamos, que significa no atender, no prestarle la atención debida a la salvación? Es decir, a la salvación que es anunciada, se anuncia un mensaje, al mensaje de salvación que es anunciado primeramente por los que la oyeron, que son los apóstoles, y confirmado por diferentes milagros y señales, de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, el autor viene dando ese énfasis de que verdaderamente somos casa de Dios si retenemos la esperanza, si retenemos la palabra de Dios, daremos evidencia. Y por eso él va a decir que si nosotros no entramos en el reposo, entrar en el reposo es creer a lo que Dios viene hablando, creer a lo que Dios viene diciendo. Entonces vamos a ser expuestos a semejante ejemplo de desobediencia. Y quien se va a encargar de esto es la palabra de Dios que ellos mismos han oído. Ya son responsables. Me lavo las manos como Pilato. Ahora se los entrego a ustedes a la palabra de Dios. Ella tiene estas cualidades. Conociendo las cualidades de la palabra, termino diciendo y preguntando, ¿qué actitud entonces como cristianos vamos a tomar frente a ella? Hay una anécdota muy hermosa de una joven que cumplió años cuando estaba estudiando su secundaria, y a alguien se le ocurrió regalarle un libro. El libro era la biografía de una persona, de un hombre. Ella comenzó a leer el libro y le pareció aburrido. Finalmente se dijo, ¿a quién le va a interesar leer la vida de otra persona que uno ni conoce? Y agarró su libro y lo guardó, lo atesoró, porque era un regalo finalmente. Y lo guardó por allá en una caja, un cajón. Ahí lo atesoró. Siguió, se graduó de bachillerato, pasaron los años, entró a la universidad, y mientras estudiaba en la universidad, antes de graduarse, encontró que uno de sus profesores se presentó, era un joven alto, muy inteligente, y se presentó escribiendo su nombre en la pizarra, y ese nombre le sonó familiar a ella. Al final de la clase, ella se acercó a su profesor y le dijo, ya empezando un semestre, ¿verdad? Un último semestre, le dijo, su nombre me suena familiar, pero no sé dónde he visto yo este nombre. Y el hombre le dijo, quizás sea en alguno de mis libros, soy escritor, he escrito varios libros, he escrito mi propia biografía y ese libro es muy vendido por ahí. Oh, sí. Entonces ella dijo, quizás sea el libro, en el libro, y regresó, se llevó el nombre escrito en su cuaderno, y cuando llegó a la casa buscó el libro como loca y encontró el libro, y efectivamente el nombre coincidía. Y entonces, ya que conocía al profesor, comenzó a leer el libro y se comenzó a interesar mucho más en el libro. Y a medida que leyó la vida de su profesor, solamente porque lo conocía, comenzó a sentir afecto por él, se comenzó a enamorar y comenzó a ver a su maestro, a su profesor de universidad, con otros ojos.
afortunadamente el joven también estaba soltero, perdón, es que no sé cómo es la palabra, soltero, single, estaba soltero. Y ella empezaron a enamorarse. Le hizo un libro, qué bonito esto, qué bonito aquello, y se enamoraron y se hicieron novios. Y cuando se hicieron novios, como estaba muy enamorada, la muchacha no solamente leía el libro, sino que buscó un resaltador y resaltaba palabras, memorizaba frases y dichos que él utilizaba en su libro y lo cargaba por todas partes, haciendo alarde de que ella era la novia de un profesor universitario que era también escritor y autor de ese libro. Y hasta se parecía a él porque repetía las frases de su amado. Hermanos, esta es la actitud que tenemos que tener ante la palabra de Dios, prestarle la debida atención. Estamos en una relación y conocemos a su autor, que es el Espíritu de Dios. No puede haber un desfase en que yo conozco el Espíritu de Dios, conozco a Dios, que es el autor, es la palabra de Dios, que se origina en Dios, cuya fuente es Dios. Digo que soy cristiano, digo que tengo a Dios, pero no paso tiempo en la palabra de Dios. No paso tiempo interesado en la palabra de Dios. No resalto palabras, ni frases, ni memorizo. Me encanta el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Eso lo hacemos muchos cristianos. Nos sentamos en silla de escarnecedores. Hablamos, criticamos, murmuramos, hablamos de todo el mundo. Ahí dice eso. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, su deleite. Y en su ley medita de día y de noche. Meditar significa repetir en voz baja hasta memorizar. Será el efecto, será como árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Los cristianos podemos hacer una diferencia si tenemos una actitud correcta ante la palabra de Dios. Qué hermoso eran nuestros cultos antes, cuando se levantaban en la escuela dominical y se memorizaban versículos y uno se levantaba a decir el versículo. Precioso eso. Se memorizaban los salmos. Se aprendían versículos y uno crecía y uno tenía fortaleza frente a la tentación, frente a toda la palabra de Dios. Dios la recordaba y uno tenía temor, pero estas cosas se han ido perdiendo. Tenemos que tener este tipo de afecto hacia la palabra de Dios, y a medida que pasemos tiempo, así como esta joven que pasó tiempo leyendo el libro de su amado y terminó enamorándose del novio, a medida que leemos del maestro, del profesor, de su autor, a medida que leamos la Biblia, nosotros terminaremos también enamorados del autor de la palabra de Dios, que es Dios mismo, que es el Espíritu de Dios. Y entonces vamos a estar interesados mucho más en Dios y en Él, y vamos a tener la resistencia y vamos a vivir mejor. Me encanta un devocional bautista muy antiguo que decía, era un libro negro, pero era preciosísimo, porque cuando uno leía la Biblia enseguida te hacían una pregunta: ¿qué te dice Dios? ¿Qué le dices tú a Él? ¿Qué te dice la palabra de Dios? ¿Hay algún pecado que te señala? ¿Hay algún pecado del que no te has arrepentido? Te arrepentirás, cosas así. Preciosísimo ese devocional. El efecto de la palabra de Dios, de nuevo, es viviente, es eficaz, es más cortante que espada de doble filo. Penetra hasta lo más recóndito, hasta lo más profundo de nosotros, hasta ese lugar donde escondemos nuestras cositas. Discierne, es como un par de ojos que va viendo lo que hay ahí, sean pensamientos o intenciones del corazón, y saca esas cosas a la luz y nos pone bajo convicción, porque vamos a dar cuenta. No querramos nosotros ser semejante ejemplo de desobediencia al no guardar la palabra de Dios. No lo hagamos, pero la palabra de Dios se va a encargar de desnudarnos. Bendiciones en Cristo y espero que les haya ayudado. Amén.